¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de PS4 y como ven, siempre tratando de traer lo mejor para vuestras consolas para que esté preparada siempre al máximo, ¿vale? Hoy tenemos PS4 Explorer gracias a nuestro amigo Lapi, pero una versión actualizada. Antes de nada, un par de cositas. La primera, como siempre, pedirte amablemente que te suscribas, que le des un like, que active la campanita y de ese modo todas estas novedades siempre reales, ¿vale? Noticias reales, yo les estaré trayendo un tutorial, una información o lo que sea. Me pueden seguir en Twitter, @NanoSpeedGamer, si quieren también, que de vez en cuando pues por ahí voy poniendo cositas, ¿vale? Y la otra cosita que quiero comentaros antes de ver esta aplicación es el tema de la 803, ¿vale? Hay mucha gente que sigue preguntando a día de hoy, y lo comprendo, lógicamente, que cuándo va a salir los 803, cuándo va a salir algo para 803, si se sabe algo, si hay fecha. Bueno, lógicamente no se sabe nada porque no hay nadie trabajando en ello, al menos que sepamos. Puede ser que haya alguien trabajando en su casa intentando explotar la versión 803, 801, 800, pero claro, si no hay noticias no podemos saberlo. Incluso aunque hubiera una noticia, ¿vale? Que alguien dijera estoy trabajando, no se le puede poner fecha porque nadie lo sabe. O sea, no sabemos si Manolito está trabajando en el exploit 803 y lo va a sacar el 27 de agosto. O sea, nadie lo sabe, así que olvídate de mensajes de sale en agosto, sale en septiembre, porque he visto a esta gente pues afirmando cuando salía, sale en agosto, pero ¿y por qué en agosto? ¿Y por qué no en julio? ¿Vale? Así que nada, chavales, como os digo, PS4 Explorer versión 1.31 mejorada gracias a nuestro amigo Lapi, y dice por aquí que las correcciones son el error de instalación del PKG si no hay una imagen. Al parecer, si el PKG que tú querés instalar mediante esta aplicación no tenía imagen, se fixeaba o fallaba. Los nuevos métodos de liberación de firmware pueden ayudar a los usuarios que tienen problemas actualmente, es lo que pone, ¿vale? En el link oficial. Se corrigió la mejor opción de pantalla al mostrar la información del paquete de PlayStation 4, y que si un paquete ya existe te lo sobreescribirá, ¿vale? Y ha agregado pues un nuevo icono de la bandera de nuestro amigo de Cuba, ¿vale? Desde aquí un saludo a todos los cubanos. Corrección de traducción, y los archivos ahora están comprimidos PKG, deberían ser más pequeños. Bueno, yo deciros una cosa, un consejo. Si ya tienen una versión anterior de PS4 Explorer y la utilizan, yo aconsejo a todo el mundo a venir a, lógicamente, desinstalarla y después venir a configuración y en herramientas en almacenamiento, en herramientas de datos, bueno, ahora cuando cargue, ¿vale? En aplicaciones, en datos guardados, pues aquí van a ver una que es PS4 Explorer, ¿vale? La desinstalan y después van a ver que pone contenido no instalado. Lo eliminan, ¿vale? Eliminan cualquier resto anterior para que te funcione a la perfección. Entonces, pues aquí la tenemos, chavales. Recuerden, en el primer comentario fijado van a tener ustedes el link para que vayan hacia allí. Y nada, es una herramienta muy sencilla con la cual pues también si tenemos un juego, un PKG en el USB puesto, pues lo podemos instalar directamente. No tenemos que ir a ajustes, debug setting, etcétera. Como vemos aquí, pues tenemos como si fuera las carpetas de un ordenador. Vemos una carpeta en rojo, ¿vale? Rojo mal, ¿vale? Rojo mal no se toca, ¿vale? Importante, no se toca, rojo no se toca. Y tenemos también una carpeta verde donde vamos a poder seleccionar, entre otras cosas, el contenido que haya en el USB, ¿vale? Lo que me gusta a mí más de esta aplicación, el tema del FTP, ¿vale? Tenemos por ahí un botón que pone Option. Si nosotros le damos ahí a Option, pues vamos a ver por aquí pues un pequeño menú donde nos dice para qué sirve cada botón, ¿vale? Yo siempre os digo, no toquen cosas que no sepan. Yo esto lo usaría y lo uso para FTP porque me viene muy cómodo simplemente entrar en la aplicación. Si yo pulso L3, ¿vale? Vemos que aquí debajo pues ya me está dando una IP, pues simplemente tendría que ir a FileZilla si quisiera hacer algo por FileZilla, si quisiera pasar un juego o algo, ¿vale? O una aplicación, perdón, pues tendríamos que ir a esa IP, ¿vale? Y en ese puerto. Entonces, ¿qué más tenemos por ahí? Bueno, como decía, ¿qué más tenemos por ahí? El tema de los juegos, ¿vale? Con esta aplicación no puedes pasar un PKG, ¿vale? A data, como hemos visto en la última aplicación que había, porque no los instala. De momento esta aplicación solo instala juegos desde el USB. Yo conecto el USB y ¿cómo voy al USB? Pues aquí en esta carpeta MNT, que ahora la tengo yo tapada, entrando en MTP, pues vemos en verde, ¿vale? Vemos USB 0, USB 1, más USB, pero nuestra consola solo tiene dos. Pues nada, bastaría con buscar uno de los dos, ¿vale? En el cual tú tuvieras el juego. Por ejemplo, yo para probar, pues en USB 0, pues he puesto el Ben 10, ¿vale? Pues le doy al Ben 10, Ben 10, Ben 10, Ben 10.
y nos da una pequeña información del juego, ¿vale? Patatí patatán, nosotros le damos a instalar PKG con la X y ahora pues vamos a ver que por ahí arriba dice agregado a descarga y realmente, ¿vale? Ahí tenemos ya, ¿vale? Ahí tenemos el juego que se está instalando. Fijaros qué sencillo. Digamos que es una aplicación que te ahorra tener que ir a herramientas, bueno, si tú las quieres usar, como digo siempre, tú la usas. A mí me gusta esta aplicación, me gusta bastante y la veo muy útil, ¿vale? Bueno, habéis visto que yo tenía, bueno, ya se ha instalado, que yo tenía dos PKG, le doy al círculo, pues voy a instalar el otro que era un update, ¿vale? Era una especie de update, una especie de update que no sé lo que traerá, pero bueno, solamente era de prueba, ¿vale? Entonces aquí pues podemos nosotros pues ver lo que tenemos por ahí. Yo os digo, no toquen nada que no tengan que tocar, ¿vale? Y por lo demás pues perfecto, ahí lo tenemos funcionando. Así que nada, pues deciros que en la descripción del vídeo, el primer comentario fijado, tienen el link, ¿vale? Para que vaya todo el mundo a probarla, que la tenga instalada, que no cuesta ningún trabajo, que seguramente en el futuro nos servirá. Ocupa muy poco tamaño, no pasa nada porque la tengan instalada. Y nada, chavales, pues aquí os las dejo, ¿vale? Que todo el mundo la pruebe y como siempre, pues saludo a toda esa gente de Cuba, ¿vale? A todos los latinoamericanos, los españoles, a todo, que me ven de todo el mundo, pero sobre todo mi mayor público es latinoamericano. Desde aquí un saludo a todos, ¿vale? Y nada, recuerden suscribirse, le dan like y activen la campanita. Nos vemos en el siguiente vídeo como siempre. Gracias a Lapi por esta aplicación y adiós.